Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Luego de permanecer varios años entre los 25 países más atractivos para la llegada de inversión extranjera, México dejó de pertenecer a ese grupo en el ranking 2020 que mide la firma de consultoría Kearney. Las decisiones del primer año del gobierno de la Cuarta Transformación fueron claves para muchos inversionistas y que afectaron en el resultado del índice de confianza que evalúa la firma año con año. Entre las acciones que influyeron negativamente están la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la priorización de inversiones en proyectos de bajo impacto económico y social en el entorno actual, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Los cambios en reglas del sector energético, las cuales frenaron la dinámica de la reforma de 2014, como las rondas de exploración y los nuevos proyectos de generación de energía limpia, también mermaron la seguridad de inversionistas. Otros proyectos con permisos y que se detuvieron sin fundamento legal, como la cancelación de la planta de bebidas de Constellation Brands, sumaron al nerviosismo de los tomadores de decisiones. A eso se suma la falta de plan de desarrollo económico y social con visión estratégica clara. Enlistó la consultoría para explicar la salida de México del top 25. Con el resultado de este año, esta es la segunda ocasión que el país queda fuera del top 25 en 22 años. La vez pasada que no se figuró fue en 2011, en el penúltimo año de la gestión de Felipe Calderón. El mejor año que tuvo México fue en 2002, cuando se ubicó en el tercer lugar. En 2017 y 2018 se posicionó en el número 17. Y el año pasado ocupó el 25. En el 2017 y 2018 se posicionó en el lugar 17 y el año pasado ocupó el número 25. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hoy miércoles 17 de junio del año 2020. De verdad, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de estar hablando, comentando, platicando con usted de muchos temas que están sucediendo, de muchos temas que estamos viviendo el día de hoy en este país que, bueno, hemos tenido de todo. Ya lo platicaremos en un momentito más, pero antes déjeme decirle que, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta nueva oportunidad hoy miércoles, mitad de semana, en esa nueva normalidad que nos han machacado, que nos han dicho una y otra vez a través de la Secretaría de Salud, de cuidarnos, de que esto de la pandemia es algo que no se irá así tan de pronto y que por lo tanto usted y yo tenemos la obligación de cuidarnos lo más que se pueda, tratar de tener el menos contacto posible, cuidar la sana distancia, pues más que nada, para evitar que pues alguna infección o la infección esta del coronavirus, que la verdad, sinceramente, pues sí, ha cobrado muchísimas vidas en este país. Yo ya hasta perdí la cuenta. No crea que soy insensible por lo que le digo, pero creo que andamos entre unos 17,000 muertos aproximadamente en este país, que bueno, ya lo sabemos, no hubo esa estrategia. Ojalá me corroboren ahí el dato exacto, pero creo que andamos como en 17,000, 18,000 muertos, algo muy lamentable, algo de verdad que nos horroriza, que nos pone a pensar que 18,310 fallecidos
a causa del coronavirus, y esto la verdad nos debe poner a pensar que sí tenemos que cuidarnos algo, tenemos que tener cierta precaución si usted va a algún lugar, porque tampoco podemos estar encerrados, y ciertamente hay mucha gente que no puede estar en su casa, que necesita salir porque pues tiene que trabajar, tiene que conseguir los alimentos. Este gobierno no ha tenido la habilidad para poder entregar los recursos, ampliar los recursos en una mejor estrategia para aquellos que no tienen para vivir, que no tienen para comer. Son varios temas en los que el gobierno federal pues prácticamente nos ha fallado. Ha sido una muy mala estrategia tanto en lo de la pandemia como en la economía. Un gobierno que no ha tenido la preparación, que no tuvo la capacidad, pero sobre todo que es un gobierno muy insensible, al que no le ha importado cómo nos vaya en el futuro, ni cuántos empleos se vayan a perder. Actualmente llevamos, según las cifras, alrededor de 1 millón de empleos, y estamos hablando, se habla de cifras exorbitantes, donde el INEGI también ha hablado de aquellos que viven en la informalidad. Me refiero a los taxistas, me refiero a los taqueros, me refiero a la señora, el señor que vende productos, al de la tiendita, muchos empleos informales que se van a perder, o que estamos hablando de entre 10 millones de gentes aproximadamente de la informalidad, que al regresar o al querer retomar las actividades que antes llevaba a cabo, no encontrará las condiciones para poder llevarlo a cabo. ¿Qué significa esto, amigos? Pues es muy grave, porque toda esta gente pues tiene familias que mantener, tiene hijos, tiene padres, tiene algún familiar enfermo, ya no va a encontrar las condiciones para hacerlo. Y por otro lado, pues la delincuencia también podría aumentar. Es toda una cadena que se desarrolla alrededor del desempleo, informales y formales, formales que hablamos de 1 millón, 2 millones de empleos, y que todos estos, amigos cibernautas, llegarán a sumarse entre unos 6 y 12 millones, 18 millones, dicen algunas otras cifras, estudios que ha llevado el INEGI, podrían ingresar a esta canasta en la que ya hay 60 millones de mexicanos que viven en pobreza. Y hablamos de más de 10 o 15 millones que no tienen ni siquiera para un alimento al día, que viven en pobreza extrema. Ahí radica lo mal que ha trabajado este gobierno en atender esto, que hoy puede ser una catástrofe, de verdad, catástrofe en la que muchísima gente puede morir porque no tendrá para alimentarse, a la vez que se genere la otra parte, que es lo de la delincuencia, el incremento de la delincuencia. Bueno, quise dejar en claro eso porque esto nos permite ver cuánta ineptitud hay en el gobierno, y a pesar de lo que está sucediendo internamente, donde estamos en una franca recesión, y no es que nuestra economía no nada más esté estancada, sino que sigue cayendo, y el gobierno le sigue abonando a esto con muy malas señales que hacen que los inversionistas, que aquellos que tienen los recursos para poder invertir en nuestro país, lo piensen, no una, ni dos, ni tres, lo piensen muchas veces antes de traer su dinero a este país. ¿Por qué se lo digo? Bueno, mire usted, México pierde atractivo y sale del radar para la inversión extranjera. Esta inversión directa que viene de los extranjeros, o viene de los países extranjeros, de inversionistas extranjeros, pues es una muy mala señal. Porque, mire, déjeme platicarle con un poquito más de detenimiento. Mala señal cuando, por ejemplo,
se paraliza, se cancela un aeropuerto con más de 300,000 millones de pesos que se tenían contemplados, llevado a cabo a través de una consulta a los ciudadanos. Y si este aeropuerto se iba a pagar, le estoy hablando del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que fue cancelado por el gobierno de López Obrador, y si este aeropuerto iba a ser pagado por todos aquellos que lo utilizarían, ahora este aeropuerto lo va a pagar los 120 millones de mexicanos que existen en este país. Todo México tendrá que pagar. Esto, la verdad, es una muy mala señal. Y luego vienen proyectos que no son nada productivos. Proyectos como el de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Una inversión en la que en este momento las gasolinas no son la mejor inversión para el país. Y luego tenemos la cancelación de varios proyectos como el de Constellation Brands, algo así se llama esta Constellation Brands de allá de Tijuana, una empresa cervecera que ya tenía invertido aproximadamente $1,000 millones. Una cancelación también a través de una consulta patito o consulta popular para preguntarle a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no, si esta empresa cervecera que generaría varios cientos de empleos, continuaba o se quedaba. Se canceló. Y así hubo otros proyectos, no me acuerdo si fue el tren rápido, ojalá me lo chequen, creo que fue en Durango, no me acuerdo en dónde, la cancelación de un tren rápido. También se canceló. Otros proyectos como el del aeropuerto Felipe Ángeles, que implica una gran inversión, en la que todo mundo dijo ya, expertos en aeronáutica, que no es el mejor lugar para hacer o construir un aeropuerto. Y lo peor, nuestra gloriosa o nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, nuestro ejército está trabajando como albañiles, como empresarios, como constructores en esta edificación. Y no es que no lo puedan hacer, porque yo creo que nuestro ejército tiene muchísima preparación, sino que sus tareas no están fundamentadas, la que está haciendo ahorita en este momento, en nuestra Constitución. Nuestro glorioso ejército está para defender la soberanía nacional, pero tampoco dentro de nuestra Constitución nuestro ejército tiene que andar como policías en la calle. Y este señor que tenemos, que se llama Andrés Manuel López Obrador, que tanto criticó a los gobiernos pasados por tener al ejército en las calles, llegó para hacer lo mismo, incluso creó la Guardia Nacional. Es aberrante lo mentiroso que ha resultado este señor. Y mire usted, lo que ha originado todo esto, la desconfianza que ha originado todo esto, ha hecho que nuestro país ya no se encuentre en los 25 destinos prioritarios a nivel mundial. De acuerdo a esto, lo que le estoy diciendo, de acuerdo con el índice de confianza IED Kearney 2020. A ver, déjeme explicarle. El índice de confianza de inversión extranjera directa, Kearney 2020, reveló que México ya no se encuentra en los 25 destinos prioritarios a nivel mundial. ¿Por qué? Pues por todo lo que le acabo de decir. Esto refleja que los inversionistas consideran
que México es un destino menos atractivo para la inversión extranjera directa respecto a otros países. ¿Qué pasa? Que nuestros inversionistas dicen, ay, recuerde que también cancelaron lo de los ductos estos de la transporte de los gasoductos, ¿recuerda usted? De la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que lo canceló. Al final se fueron muy contentos estos señores, quién sabe qué ganancia obtuvieron, pero eso son malas señales. Y lo de la generación de energías saludables o limpias a través de los energía solar y eólica, ¿no? Bueno, pues todo esto es una muy mala señal. Hace que aquellos inversionistas lo piensen, ¿no? Por eso México ya no está entre los 25 destinos prioritarios de ese destino mundial de economía, pues el país quedó rezagado de la lista por varios factores, como el bajo crecimiento histórico, los cambios en las reglas de juego, falta de transparencia en las normativas. Ya ve que hay hasta asignaciones directas, les vale gorro a los de la Cuarta Transformación entregar los contratos a quien les plazca. Entonces es la verdad, no hay una licitación independientemente de lo que dice la ley de obra pública. Este gobierno se lo pasa por el arco del triunfo, le entrega los contratos a quien quiera y a quien le dé la gana, y más si son simpatizantes de ellos. Aquí en Coatzacoalcos lo estamos viviendo con muchas empresas que vienen de otros estados, que les están entregando los contratos sin licitar siquiera, así por asignación directa. Pero bueno, se lo platico en un momento más. La falta de transparencia en las normativas, así como la cancelación de diversas obras privadas, como las que les acabo de mencionar, pues, ¿no? Por ejemplo, los cambios de reglas que han frenado la dinámica de la reforma energética, tanto en las rondas de exploración, porque también las han cancelado, y producción, así como en nuevos proyectos de generación de energía eléctrica limpia, influyeron en este resultado. Andrés Manuel López Obrador dirá que son los conservadores, que son los neoliberales, que son los fifís, lo que usted quiera. Pero esto genera desconfianza. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que no habrá empleos. Así de sencillo. No se generarán los empleos que tanta falta hacen. Y si Andrés Manuel López Obrador cree que con esos programas, por ejemplo, de jóvenes construyendo el futuro, 68,000 empleos que creo que dijo él que se van a generar, pero esos son programas sociales, no son empleos creados a través de generar las condiciones para que diferentes actores económicos entren al mercado laboral para generar estos empleos. No son empleos los programas sociales como los de Sembrando Vida, ni los de los jóvenes construyendo el futuro. No nos equivoquemos. Esa es la triste realidad de lo que estamos viendo el día de hoy, cuando hay una confusión. No se puede hablar de generación de empleos de los programas sociales. Toda esta incertidumbre de las cancelaciones de diferentes proyectos han generado que nuestro país salga de los 25 países en los que existía confianza para invertir. Hoy hemos salido de eso. Los resultados serán que no habrá empleos, generado independientemente de toda la incertidumbre interior que tenemos en este país. La falta de estrategia para enfrentar el coronavirus y la economía interna que no ha sabido manejarse. Por eso, lo que hoy estamos viviendo es el reflejo de un gobierno totalmente inepto para poder afrontar los grandes retos de este país, y nos llama la atención saber que este presidente, tal parece, no está preparado y no está a la altura
de lo que realmente el pueblo mexicano desea. Lo que ha hecho este señor es dividir a los mexicanos, enfrentarnos unos con otros, y tarde o temprano esto, la verdad, terminará mal. Año y medio de gobierno y hay un repudio social generalizado. No les sé decir cuántos, porque ya ve usted que cuando se habla de cifras, también suele uno equivocarse. Pero lo que sí les sé decir es que muchas encuestas, a pesar de que en popularidad sigue siendo bien aceptado, no es lo mismo en la forma de gobierno. Hay un gobierno que no está siendo bien aceptado por los ciudadanos. La forma de gobernar es muy distinta a la popularidad que pueda tener el presidente. ¿Que va a influir en las elecciones del próximo año? Pues sí, puede ser. Pero también es cierto que el ciudadano ha venido despertando y ha venido dándose cuenta que hay un presidente que no está a la altura y que le falla mucho para poder coordinar lo que realmente quiere el país, un rumbo, tener un timón para poder salir adelante. No estamos diciendo tampoco que en el pasado no haya habido gobiernos que sean ineptos también. Corruptos, sí, señor, también, pero la corrupción se tiene que combatir y dejárselo a las personas encargadas. Y el presidente tiene que centrarse en darle rumbo a este país. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. Crear las condiciones para la generación de empleos. No se pueden terminar los secuestros cuando a todo el mundo, como lo dice el presidente, se necesitan ser pobres para que nadie le pida dinero, para que nadie los secuestre. Y sin embargo también está mal, porque resulta que al menos aquí en el sur de Veracruz, hasta a los petroleros secuestran. Así que yo creo que hay una muy mala estrategia del presidente. Yo creo que no está muy empapado, a pesar de no sé cuántas veces habrá recorrido el país, pero 18 años de andar en campaña para venir a terminar con tanta ineptitud, pues la verdad se hace inconcebible. Pero bueno, a ver, todo esto que le acabo de decir, los cambios de reglas, la cancelación de diversos proyectos, algunas cosas que ha hecho, muchas cosas que ha hecho el presidente, pues generan mucha incertidumbre y poca confianza. A ver, hay algunas decisiones de inversión por parte del gobierno de México, por ejemplo, la que les acabo de decir, que tienen un alto costo y son de bajo impacto, como las construcciones del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. La cancelación del aeropuerto de Texcoco y el freno de inversiones privadas como la planta de Constellation Brands en Mexicali también restan credibilidad en un Estado de Derecho. En conclusión, México ya no es atractivo para la inversión extranjera indirecta. Aquellos inversionistas hoy lo piensan definitivamente para llegar aquí. Y bueno, cuando hablamos de ineptitud, sería bueno que le echara usted un vistazo a la columna de Pablo Iriar que se llama Uso de la Razón, escribe en El Financiero, la caquistocracia al mando. ¿Qué es esto? De un mal manejo de la crisis sanitaria y económica pasamos al descontrol de ambas por la incompetencia de quienes nos gobiernan, partiendo de un diagnóstico erróneo de los dos fenómenos y metieron al país en un hoyo histórico. Tomaron las medidas equivocadas, opuestas a la ciencia médica y a las ciencias económicas y terminaron por soltar las riendas de las dos crisis, es decir, sálvese quien pueda. Hace varios años, dice Pablo Iriar, vino a México el profesor turinés Michelangelo Borevo, una eminencia mundial en filosofía política, y en una charla dirigida a periodistas nos explicó el sentido del concepto acuñado por él, la caquistocracia. En pocas palabras, la caquistocracia es el gobierno de los peores. Vivimos pues en una caquistocracia, dice Pablo Iriar.
Ya sabemos que el presidente se equivocó rotundamente cuando diagnosticó el 2 de marzo el impacto del COVID en la economía. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Ese es mi pronóstico, había dicho el presidente. Los conservadores que quisieran que nos fuera mal van a decir que está mal mi pronóstico, que vamos a tener crisis económica y financiera. Yo digo, no, está bien nuestra economía. Eso es lo que había dicho el presidente. La economía va a caer menos 9%. 10.700.000 mexicanos se sumarán a las filas de la pobreza, se lo decía yo hace un momentito. Este año, según informes del Coneval, escuche usted muy bien, nuestra economía va a caer un menos 9%. 10.700.000 mexicanos se sumarán a las filas de la pobreza este año. Así que imagínese usted lo que estaremos viviendo y lo que nos espera todavía con este gobierno, en donde desafortunadamente la enorme pobreza va a generar más delincuencia, donde hay un presidente que no le ha funcionado los abrazos sino balazos. Todo el mundo quisiéramos la paz, seamos algo utópicos. Todos quisiéramos tener paz en este país, pero este país ha venido desangrándose desde hace muchos años por la guerra entre los cárteles de la droga, por los secuestros, los homicidios, los ajustes de cuentas, el cobro de piso o el derecho de piso, la extorsión, el secuestro, todo lo que hemos vivido parte de la delincuencia organizada que busca hacerse de recursos económicos también. Y más allá de que hay mucha gente que se dedica al narcotráfico o delincuencia organizada, en la que se dedican al secuestro y a la extorsión, ahora tenemos ese otro gravísimo problema en el que más de 10 millones, casi 11 millones, no lo digo yo, lo dice el Coneval, lo reafirma Pablo Iriar en su columna, en Uso de la Razón, usted ojalá la pueda leer, pero estamos hablando de casi 11 millones de mexicanos que se irán a la pobreza, a las filas de la pobreza. ¿Y sabe usted cuántos de estos se irán a las filas de la delincuencia organizada? Miles. Este país de verdad está siguiendo una muy mala estrategia, y le digo que se irán porque, mire, a todo puede acostumbrarse el ser humano, menos a no comer. El que tiene hambre buscará la forma de hacerse de recursos, y si tiene que secuestrar, y si tiene que robar, y si tiene que matar, y si tiene que entrar a un cártel de las drogas, hacer lo que sea para llevar de comer a su familia, lo va a hacer. ¿Cuándo cree usted que iremos a salir de esto que estamos viviendo el día de hoy? Esto de verdad va para largo, y con este presidente creo que se están agravando las cosas. Deseamos que nos vaya bien, eso es lo que quisiéramos, pero la realidad no la podemos ocultar. La delincuencia se apodera de todas las estructuras, de todas las áreas. Ahí está el crimen de un juez de allá en Colima, si usted debe de haber escuchado esto, un juez que fue asesinado en Colima. Esto fue, creo que apenas ayer, si no mal recuerdo, fue ayer que asesinaron a un juez de allá de Colima, un crimen que es un juez federal, era un juez, creo, un juez de control, el nuevo sistema penal acusatorio, había sido juez de distrito, ya calificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de cobarde este asesinato. Pero mire hasta dónde hemos llegado. Joven todavía, este juez fue asesinado junto a su esposa. Llegaron a su casa, creo que estaba saliendo, y lo mataron a él y a ella.
Los delincuentes entraron a la casa, le respetaron la vida a sus 2 niñas y a la doméstica que estaba ahí en la casa. El juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados en una vivienda en la capital de Colima. En marzo del 2018, fíjense cómo está relacionado todo esto con la delincuencia, es la hipótesis que se sigue aquí. En marzo del 2018, este juez era juez sexto de distrito en procesos penales en Jalisco, juez federal, solicitó el traslado de Rubén Oseguera el Menchito, el hijo del Mencho, al que por cierto hace unos días habían dicho que había muerto y que el presidente ya salió a decir que no estaba confirmado eso. Solicitó el traslado del Menchito de una cárcel de Oaxaca a otra de máxima seguridad en El Salto. Luego el hijo del Mencho fue trasladado a Estados Unidos. El juez federal radicaba en Colima desde el 1 de febrero de este año. Murió luego de que varios hombres le dispararon a él y a su esposa con armas de grueso calibre afuera de su casa. No contaba con guardaespaldas debido a que así lo determinó el Consejo de la Judicatura Federal. Así que, mire usted, nos hemos acostumbrado tanto a la delincuencia y tanto a estos hechos tan bochornosos y tan lamentables, que sabe usted, lo vimos como otro homicidio más. No hay protestas, no hay indignación, hay un silencio de las propias autoridades, un presidente que apenas hoy mandó unas condolencias, apuradamente, y nos hemos acostumbrado con mucha frivolidad a ver este tipo de crímenes tan terribles, y que bueno, la verdad es que ¿qué tanto más nuestro país necesita? Porque ¿qué tanto tiene que ver todo lo que estamos viviendo en este país con las malas estrategias de un gobierno? Es cierto, tampoco queremos que haya balazos por aquí y por allá, ¿no? Sino que hubiera una estrategia de poder encontrar la salida a esto que se desató el infierno desde hace ya muchos años. No le podemos echar la culpa total tampoco a Felipe Calderón, no se la podemos echar totalmente a Vicente Fox. Esto ha venido creciendo conforme los gobiernos han venido pasando. Se ha dejado correr, hay muchas complicidades, en fin, todo lo que usted quiera, y esto pues la verdad sí ha afectado terriblemente a nuestro país. En fin, es algo que el presidente no ha podido pues enfrentarlo a través de una buena estrategia. Incluso hoy salió, creo que hoy o ayer salió a decir nuevamente que seguirán diciendo que estoy loco, dicen, que chocheo, pero no podrán decir que soy corrupto. Y aquí es donde nos queda algo muy importante que decir. La ineptitud, la falta de capacidad, cuando arriesgas al país, cuando lo pones en riesgo, cuando detienes su avance, cuando detienes su crecimiento, pues incluso podríamos decir que es más dañino que la propia corrupción, porque tu incapacidad y tu ineptitud hace que mucha gente siga en la miseria y en la pobreza. Eso diría yo, ¿verdad? Usted tiene su mejor opinión. La verdad, sinceramente, no sabemos qué decirle al presidente, porque pues si está chocheando y no sabe qué hacer, pues mejor sería que solicitara permiso y que entrara alguien que tuviera la capacidad. Porque cuando hablamos de chochear, hablamos de una persona que ya no está cuerda. Hablamos de una persona que a lo mejor ya no está en todas sus cabalidades y tiene una fuerza mental para tomar decisiones, ¿no? Usted lo sabe, al abuelito siempre le dice uno, ya está chocheando cuando dices incoherencias, ¿no? O cuando haces cosas que no están acordes a lo que se está viviendo o a lo que está sucediendo. Está chocheando. Esto significa
que no estás muy centrado en la realidad. No quiere decir que estés loco, pero no estás centrado en la realidad. Cuando tenemos a un presidente que, por ejemplo, se baja a saludar a la mamá del Chapo Guzmán y se niega a atender al colectivo de voces de madre de desaparecidos, pues entonces quiere decir que algo está fallando, ¿no? Entonces, la verdad que nos pone a pensar este presidente nuevamente, incluso hasta dentro de los mismos seguidores y fanáticos del propio Andrés Manuel López Obrador, se preguntan, y lo digo porque he platicado con ellos y la verdad, muchos de ellos hoy están dudando de la capacidad mental de este señor que tenemos en la presidencia. Ahora que vino a Veracruz, viera usted la serie de manifestaciones, ya se lo voy a platicar en un momentito, pero el presidente ayer volvió a centrar su discurso mañanero, en responder las críticas de quienes dijo considera sus opositores, el Reforma, el PAN, conservadores, neoliberales y fifís, a quienes mandó como mensaje que no dará un paso atrás para combatir la corrupción. No estamos diciendo que no combatas la corrupción, presidente. No, eso no estamos diciendo. Qué bueno que se combata la corrupción, pero la corrupción no es todo el gobierno. La corrupción no es toda la política de un jefe de la nación. Hay muchas áreas. Déjele usted el tema a sus subordinados, a los encargados de combatir la corrupción, a la fiscalía, si hay denuncias que se presenten. Y usted tiene que hacer o crear las condiciones para que este país pues salga adelante, que tenga una mejor economía, no lo que nos está sucediendo el día de hoy. En fin, se refirió a las críticas que recibió por haber ignorado al grupo de mujeres, madres y familiares desaparecidos, que buscó confrontarlo ayer durante su visita al estado de Veracruz. Lo que le acaba de decir, la queja de las manifestantes fue que no las atendió, ¿no? Ya se lo platicaré un momentito, pero bueno, así están las cosas, y mientras esto sucede hay una oposición que no se pone de acuerdo. Ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano logran ponerse de acuerdo, porque las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina. Por si no lo saben, está a la vuelta de la esquina, y desde luego, pues si se quiere lograr que el presidente ya no tenga esa mayoría, que parece ser que ya no la va a tener tan fácil. No digo que sí vayan a ganar y exista cierta diferencia con los otros partidos políticos en cuanto a la cantidad de legisladores que llegarán a la Cámara de San Lázaro, pero ya no creo que sea la misma cantidad que hoy tienen, y esto podría generar un contrapeso para que el presidente deje de hacer lo que le pegue en gana, con un autoritarismo que no habíamos vivido hace muchísimos años. Peña Nieto era un personaje, pues, ¿qué le puedo decir? Pues también un personaje que permitió tanta corrupción, permitió tantos hechos deshonestos, pero un hombre que hasta incluso decía, ya sé que los medios de comunicación no aplauden, y lo traían los medios de comunicación nacional, los medios digitales, todo. Hablábamos de Peña Nieto, pero siempre se condujo con cierto respeto hacia los medios, salvo la excepción que dijeron con Carmen Aristegui, de que había salido de MBS, pero de ahí en fuera pocos casos conocimos donde se coartara la libertad de expresión, que se dividiera el país como lo viene haciendo este señor. Hoy los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo, que sería la única salida que se tuviera. Y bueno, si tiene usted chancecito, ahí échele un vistazo a la columna de Salvador García Soto, Serpientes y Escaleras, oposición unida u oposición vencida. La oportunidad la tendrán el próximo año, pero yo creo que deben empezar a construir desde hoy mismo para tener un mínimo de oportunidad. Marco Cortés, el del PAN, reveló por primera vez públicamente que sí hay diálogo y negociaciones
con las dirigencias de Movimiento Ciudadano y PRD para formar un bloque opositor que enfrente a Morena en las elecciones intermedias, parlamentarias y de gubernaturas, y no terminaba de decirlo cuando el coordinador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda salió a desmentirlo. No es el momento de hacer cálculos políticos, dijo Clemente Castañeda. No creemos al día de hoy que la alternativa para el 2021 sea hacer bloques políticos. Imagínese usted, ni siquiera se han sentado, apenas estaban dialogando y ya salió a desmentir todo esto el coordinador de Morena, de Movimiento Ciudadano. No es el momento de hacer cálculos políticos. Si así van a llegar en la próxima elección, pues están prácticamente derrotados, dijeran por ahí, ¿no? Esperemos que realmente se pongan de acuerdo, sería una gran opción, una gran alianza para tratar de hacerle un contrapeso a Morena, que parece ser el próximo año todavía gana bien, no como ahora, sobradamente, pero todavía gana. En fin, hacemos una breve pausa. Gracias por estar con nosotros, de verdad muchísimas gracias a nuestro amigo, a nuestros amigos que nos ven el día de hoy. Muchísimas gracias a Luis Enrique Barrios, que nos estaba observando en esta transmisión. De verdad muchísimas gracias por permitirnos esta gran oportunidad de estar con ustedes, de platicar nuevamente después de que tuvimos una breve pausa. Ya sabe cómo está lo del COVID-19, hay que cuidarse. Luis Enrique Barrios, muchos saludos, gracias por sintonizarnos y por vernos, de verdad muchísimas gracias. Bueno, pausa y regresamos, no se vaya. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en esta recta final de NP Noticias de la tarde. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, de verdad muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales y aquí en este espacio, de verdad muchísimas gracias. Oiga, López Obrador tanto que nos asustó con aquel tigre que dijo que iba a soltar si no ganaba las elecciones. El caso es de que a 1 año y medio, ese tigre que parecía que estaba dormido, despertó aquí en Veracruz. En medio de protestas, escándalos, gritos, exigencias de antorcha campesina, de enfermeras que pedían plazas que les había prometido, y de hacerles el desaire a las madres de los desaparecidos. Andrés Manuel López Obrador cosechó y cosecha lo que ha venido sembrando: odio, rencor y coraje. Un gobierno que simple y sencillamente no ha tenido la capacidad de poderle dar a este país rumbo, pero sobre todo ver a un presidente que ya se le terminó la paciencia de atender y de escuchar los reclamos. Sombrerazos y mentadas de jefa en su contra, porque el colectivo de las madres de desaparecidos fueron ignorados por este señor que ni siquiera le bajó los vidrios a la camioneta. Desgraciadamente tenemos a un presidente que no va a solucionar tampoco, ya se vio, este gran tema tan doloroso para todas aquellas familias que han perdido a un ser querido. López Obrador en campaña anduvo detrás del voto del colectivo de las madres de desaparecidos, les entregaron el voto, lo ayudaron a llegar a la presidencia y hoy prácticamente los desprecia y los ignora, les hace el fuchi, el guácala, y sinceramente pues uno dice qué barbaridad con este señor. Es una enorme decepción, una gran decepción saber que este señor simple y sencillamente pues ya les aplicó al colectivo de las madres de los desaparecidos aquella frase de Carlos Salinas de Gortari: ni los veo ni los oigo. Así simple y sencillamente el presidente evade su responsabilidad, la que dijo que iba a cumplir una vez que llegara a la presidencia de la República. En Veracruz le gritan a Andrés Manuel López Obrador cuando rechaza escuchar a estas madres que incluso los atendiera como había atendido a la mamá del Chapo. Para que se dé usted cuenta que este señor sí tiene preferidos. Usted lo recordará hace no mucho tiempo, quizás un par de meses, cuando fue a un lugar allá por Sinaloa a la inauguración o a supervisión de una obra. La mamá del Chapo, Joaquín Guzmán Loera, llegó en un vehículo, el presidente se acercó a saludarla, ya estaba lo de la sana distancia, por cierto, porque también dijo que no se había acercado porque la sana distancia y no sé qué, pero a la mamá del Chapo ya estaba lo de la sana distancia y se acercó a saludarla. Y entonces aquí en Veracruz le gritaron que así como había saludado a la mamá del Chapo, así lo saludaran a ella. Los manifestantes frenaron la caravana de vehículos en la que viajaba López Obrador, golpearon las ventanillas y el cofre de la camioneta para solicitar una audiencia, pero no fueron recibidos ni escuchados. Le digo que ni bajó los vidrios de la ventanilla del vehículo, no los bajó. Concluyó su gira por el estado de Veracruz entre gritos y reclamos de familiares de personas desaparecidas, enfermeros, enfermeras, doctores, campesinos que dejaron la sana distancia para tratar de ser escuchados. Aquí se rompió la sana distancia, pero López Obrador hizo como que ni existía, se fue, simple y sencillamente se fue, no les dio ninguna importancia. ¡Qué barbaridad! Pero sí aprovechó para restregarnos otra vez en la cara que qué afortunados somos de tener a un gobernador tan honesto, como si esto fuera pues algo así similar o se comparara con la ineptitud
que ha tenido este gobernador que se llama Cuitláhuac García Jiménez, y como si fuera un alivio para nosotros decirnos que es un hombre honesto, cuando la realidad es que es todo lo contrario. En Veracruz hay un saqueo enorme de los recursos públicos por donde usted lo vea. Está en la Secretaría General de Gobierno con Eric Cisneros, que la corrupción también es poner a gente en diversos cargos públicos, como lo hizo con Verónica Hernández Yadams, y otras tantas más. La corrupción en los espacios educativos de la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, y en otras tantas dependencias hasta llegar a los municipios, como aquí en Coatzacoalcos, donde Víctor Carranza no transparenta los recursos de ninguna manera, ni de ninguna forma. Le vale gorro que exista la palabra rendición de cuentas y transparencia. No tiene ni el más mínimo deseo de transparentar lo que se gasta Víctor Manuel Carranza Rosaldo aquí en Coatzacoalcos. Pero bueno, le decía yo que el saqueo y el robo en diferentes dependencias estatales es de verdad aberrante, indignante, vergonzoso, y no vemos a un gobernador que sea honesto, más bien se ha convertido en cómplice de todo lo que está sucediendo aquí en Veracruz. Lo que menos tenemos en la Cuarta Transformación, la 4T en Veracruz, es honestidad, señor López Obrador, por más que usted se desgañite en decirnos que tenemos a un gobernador honesto, que la verdad no sirve para nada, sinceramente, ¿no? Pero bueno, ahí está la postura también de lo que dijo Juan Javier Gómez Casarín, el titular o presidente de la Junta de Coordinación Política, cuando le informaron al presidente que bueno, ya los partidos políticos no iban a tener las prerrogativas que se les venía dando, que se les redujo a un 50% y que iban a desaparecer los organismos públicos locales municipales y que con esto se iba a ahorrar mucho dinero. El caso es que, déjeme decirle, no le dijeron al presidente de la República, Juan Javier Gómez Casarín, este inepto coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, no le dijeron al presidente de la República que incluyeron que todos aquellos representantes populares, incluyendo al gobernador del estado, no sean sometidos a la consulta popular y que sus cargos públicos de representación popular pues simple y sencillamente no pasen por el escrutinio de la revocación o de la consulta popular para la revocación de mandato. Que estos queden excluidos de lo que los estatutos de Morena dicen cuando hablo, por ejemplo, de plebiscito, de consulta popular, de revocación de mandato, y en la cual el propio presidente de la República será sometido en el 2022 a la revocación de mandato. ¿Quién es Cuitláhuac García Jiménez entonces para decir o instruir a Juan Javier Gómez Casarín para que por cierto, reforma que ya fue aprobada, que le presumieron al presidente, pero que no le dijeron que la revocación de mandato no estaba incluida, esa que él dijo que tenía que llevarse a cabo y a la que él se va a someter? Cuitláhuac García instruyó. ¿Quién es él como para ir en contra del presidente? Pero bueno, cada quien sabe su cuento. Le dijo al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Juan Javier Gómez Casarín, que lo apoyara con eso, porque sabe que el pueblo le puede dar una patada y lo va a mandar a su casa. Las leyes se tendrán que homologar a lo que dice la Constitución Federal y en sus artículos que hablan de la revocación del mandato. Todos los gobiernos estatales tendrán que homologar estas leyes a sus constituciones políticas locales. No es a un capricho del gobernador del estado. Tendrá que hacerse e incluso ya hay acciones de inconstitucionalidad que se tendrán que resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que bueno, lo que no le dijeron al presidente es precisamente eso, de que la revocación del mandato, por la que tanto él ha pregonado que será sometido el presidente,
Aquí en Veracruz, Cuitláhuac García se la pasó por el arco del triunfo y operó políticamente con Juan Javier Gómez Casarín. Y bueno, esta consulta que excluye la figura de revocación de mandato fue aprobado para que no esté incluida en esta reforma política electoral. Es decir, que él no podrá ser sometido a consulta popular, el encargo que tiene, que le hemos entregado, que le entregaron los veracruzanos. En fin, tarde o temprano, de todos modos, esto va a caerse y tendrá que ser sometido a la revocación de mandato. Así que Juan Javier Gómez Casarín se alzó el cuello y dijo que somos ejemplo a nivel nacional, ya que los partidos políticos dejaron de ser un freno para invertir en el bienestar general de la población. Así que muy ufano Juan Javier Gómez Casarín dijo que lo logramos, ¿no? Somos lo máximo, cuando en realidad este es un retroceso que incluso violenta los propios estatutos internos de Morena. En fin, así están las cosas. Oiga, y aquí en Coatzacoalcos, vaya merequetengue, vaya rollo que se está viviendo en una obra que está invadiendo las instalaciones o el predio de una escuela, y por lo cual la sociedad o padres de familia y maestros tuvieron que parar dicha obra de esta empresa que se realiza a través de la SEDATU, de la Secretaría Agraria y Desarrollo Territorial. Está realizando una obra. Habitantes de la colonia Progreso y Paz se manifestaron en contra del proyecto de obra que se realiza en predios de un telebachillerato y lograron detener de manera momentánea la edificación. Aquí quién sabe qué tendrá que decir la titular regidora de Educación, Eusebia Cortés, porque resulta que los maestros desde hace mucho tiempo vienen demandando también la escrituración de su predio, no se las han dado, se las han alargado, y hoy los habitantes de este sector, la sociedad de padres de familia de esta escuela han comprendido que han retrasado su escrituración, la escrituración de esta escuela, porque el ayuntamiento que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo ya tenía contemplado invadir esta escuela con la obra que tienen planeada hacer y que están llevando a cabo. Hoy los padres de familia se manifestaron e impidieron que Eusebia Cortés y el director de Obras Públicas continuaran llevando o permitieran a seguir avanzando en esta obra. Así que alguien tendrá que darles una explicación. La regidora de Educación, que no está haciendo bien su trabajo, que su chamba era entregarle escrituras a esta sociedad de padres de familia de esta escuela, ahí en la colonia Progreso y Paz, que no se los ha entregado como a otras escuelas, porque aquí, repito, los padres ya comprendieron que el gobierno municipal tenía proyectado llevar a cabo esto y no les convenía entregarles una escritura. Grave la verdad. A pesar del diálogo que llevó el director de Obras Públicas, Leopoldo Suárez, y esta regidora, pues la verdad no lograron nada. Lo menos que vamos a hacer, pues dijeron los habitantes, es permitir que nos sigan invadiendo, y necesitamos nuestras escrituras. No sabemos si los van a convencer posteriormente. ¿Qué va a hacer Eusebia Cortés, que se ha caracterizado por atropellar prácticamente a los alumnos de esta escuela, permitiendo que esto sucediera? No sabemos si se va a lavar las manos, si va a asumir su responsabilidad, qué explicación les va a dar a la sociedad de padres de familia de los maestros con esta obra que invade los terrenos o el predio de esta escuela. El gobierno municipal, a través de Leopoldo y Eusebia Cortés, dice que ahí no hay escrituras y que por lo tanto no hay ningún problema, que ellos pueden seguir trabajando ahí, pero los padres dijeron no más no, y no lo vamos a permitir. Así que las cosas se están poniendo muy calientes allá en esta colonia Progreso y Paz, en donde está este bachillerato. Y a pesar de que el secretario de Obras dijo que no se va a tocar el terreno donde se encuentra este centro educativo, pues la constructora de todos modos causó daños a la cancha, y ahora a ver quién se los repara.
y le dijeron que ellos, los maestros y la sociedad de padres de familia, no se van a mover de ahí hasta no comprobar que no invadan su escuela y reparen los daños que están ocasionando. A ver hasta dónde llega todo esto. La verdad que sí, es algo delicado. En fin, vamos a ver qué va a pasar ahí en esta escuela. Bueno, vamos a estar muy atentos a ello. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, gracias al licenciado José Luis Aguirre Macedo. Saludos, José Luis, gracias por sintonizarnos, por vernos aquí en NP Noticias de la Tarde, y a usted que nos hizo el favor de vernos. Nos vamos a seguir viendo y escuchando en nuestro siguiente programa. Le agradezco mucho la enorme oportunidad. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.